No tenía pensado hacer este video, pero me decidí hacerlo en último momento. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar ChatGPT, la inteligencia artificial, para crear un entorno vulnerable, una página web vulnerable a inyecciones SQL. ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a testear la capacidad o la facilidad que tenemos con la inteligencia artificial de aprender conceptos básicos de ethical hacking y ciberseguridad. Este video va a ser bastante puntual, quiero que queden bastante visibles los pasos que vamos a hacer y quiero que vean la facilidad que tenemos con ChatGPT de, en este caso, aprender cosas básicas de ciberseguridad y ethical hacking. ¿Qué pasos debería seguir para crear un servidor o un sistema de login enlazado con una base de datos? Para crear un servidor con un sistema de inicio de sesión enlazado a una base de datos, puedes seguir estos pasos. Ok, vamos a dejar a propósito vulnerable lo de la inyección SQL y después al final le pedimos a ChatGPT que nos ayude a sanitizar el campo. Ok, en los pasos debemos elegir el lenguaje de programación, en este caso voy a usar Python. Y voy a descargar MySQL. Ok, para hacerlo rápido me descargué el champ. Ustedes pueden hacerlo también si quieren hacer la prueba. Le dan Start y listo, ya empieza a correr el servidor MySQL. Después me descargué el Workbench para poder trabajar con la base de datos. Si yo me voy al archivo de configuración del MySQL en el champ, está configurado para que no lleve contraseña. Así que cuando se conecten a la base de datos, le dan en base de datos, conectar a la base de datos. Ponen username root, este puerto, el localhost y dejan el password vacío y se conectan. Ok, y ahí empieza a generar el código de la página web que vamos a utilizar como sistema de login básico para hacer inyección SQL. Veamos si pegamos. Recuerden, la conexión de la base de datos es root, sin password, localhost y el nombre de su base de datos, que en este caso es test, el mío. Le puse test. Vamos a decirle ahora que nos ayude a crear una tabla con los usuarios y las contraseñas. Ok, entonces le voy a decir, ¿podrías ayudarme a generar una query para crear una tabla con usuarios y contraseñas de login usando MySQL? Ok, create table users. Ejecutamos y se crea la tabla users. Ok, ahí nos respondió y le voy a pedir que nos ayude con una query para insertar los usuarios y la contraseña. Perfecto, entonces tenemos 3 usuarios. Llegamos y voy a cambiarle la password a esto. Pass 1, pass 3. Ejecutamos esto y ya tenemos nuestros 3 usuarios. ¿Cómo comprobamos? Hacemos un select todo from users, estamos, y ahí nos devuelve los 3 usuarios. Perfecto. Vamos a hacer una breve inspección del código. Acá ejecuta la query y acá procesa si es un true o es un false. Si la query nos trajo un usuario, esto va a quedar como true y va a pasar por esta condición y nos va a devolver que es un valid login. Si nos devuelve lo contrario, o sea un false, entonces nos devuelve el invalid login. Ok, estamos en la página y tenemos los siguientes usuarios. Ponemos el primer usuario con la primera contraseña. La query por debajo está funcionando de esta manera. Select todo from users, donde el username es John Doe y el password es pass1. Como esto existe, nos lo devuelve true y nos devuelve un valid login. Hacemos lo mismo pero con un usuario que no corresponde. Ponemos Jane Doe y por debajo funciona exactamente igual. Select todo from user where username es este y el password es este. Esto no corresponde, o sea, devuelve un false porque no existe esto en la base de datos y nos devuelve un invalid login. ¿Cómo hacemos para hacer una inyección SQL y poder loguearnos tranquilamente sin saber ni el usuario ni la contraseña? Vamos a copiar esto, esta query. Vamos a ejecutar esto en la base de datos como está sucediendo en realidad por debajo. Si yo ejecuto esto, me va a traer un null porque esto no existe. No existe ningún usuario llamado Jane Doe con el pass 1. Porque a ella le corresponde el pass 2. Si yo pongo pass 2, ahí me regresa un resultado, por lo cual me regresa un true. Acá no me está regresando un false. Si le pongo el 1, no regresa nada y esto lo devuelve en false. O sea que esto pasaría por el segundo condicional. Si le tiramos un usuario que sí existe, el Jane Doe, bueno, si el resultado es true, pasa por este flujo de código. Ok, pero ¿cómo funciona la inyección SQL en este punto? ¿Cómo hacemos para romper esta query e inyectar un código SQL? Vamos a tener en cuenta algo. Cuando nosotros en el formulario, en este formulario, escribimos en los campos y en el parámetro de username, lo que estamos haciendo en realidad es modificando la query. Esta es una de las formas más básicas de SQL injection que existen. Cuando escribimos en el parámetro username, ponemos cualquier cosa como usuario, por ejemplo, lo que está pasando por detrás es que la query se está modificando también correspondientemente a lo que estamos ingresando en el campo. Digamos que yo escribo John Doe, que es el usuario correcto, y en password escribo su password correspondiente también, ¿no? Que es pass1. Acá, si yo ejecuto esta query, me va a traer el John Doe. Para romper la query vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que quiero hacer yo, lo que quiero intentar hacer yo es cerrar con una comilla, acá, cerrar con una comilla, si ven cerré con una comilla, espacio y comento. Entonces la query ahora va a quedar de esta manera. Select todo from users where username está vacío porque cerré la comilla acá y todo lo demás queda comentado, lo cual este operador AND no nos va a molestar. Ok, entonces ¿por qué hice esto? Porque si yo escribo un OR acá, el operador OR, y pongo 1
igual a 1, lo que me va a quedar es, puse otra condicional OR con una sentencia true. 1 es igual a 1. Esto me va a devolver un true. ¿Por qué? Porque va a comprobar si existe un usuario que se llame vacío o si 1 es igual a 1. O sea, que lo estoy forzando a que me regrese un resultado true. Si yo escribo esto tal cual, me va a traer todo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo seleccióname todo cuando se cumpla esta condición. ¿No se cumplió esta condición? Bueno, pero se cumplió que 1 es igual a 1. Por eso me regresa todo. Ahora, si nosotros probamos este payload en el formulario, adivinen qué es lo que va a suceder. Nos va a dejar loguearnos porque va a devolver una sentencia true. Y recuerden que cuando devuelve la sentencia true, entra en el flujo del código donde nos devuelve el válido. Bien, copiamos el payload y ponemos cualquier contraseña, literalmente login, y ahí nos tira un valid login, ¿sí? Forzamos a que nos devolviera una sentencia true. Analiza este código y ayúdame a hacer la consulta SQL segura. Tal cual como lo dice, se está utilizando con el root y la contraseña vacía. Esto es inseguro ya que el usuario root tiene permiso de administración total de la base de datos, tal cual. Ok, acá nos está hablando un poco de lo que hicimos, ¿no? Para proteger contra la inyección de SQL deberías utilizar parámetros en su consulta en lugar de concatenar los datos directamente. Esto enviará los datos de usuario y contraseña a la base de datos de forma segura, sin permitir que un usuario inyecte código adicional en la consulta. Y en vez de enviar la consulta de esta manera, la enviamos de esta manera. Ok, esta vez lo hacemos con parámetros en vez de enviarlo concatenado. Ok, vamos a intentar con el mismo payload y acá ponemos cualquier contraseña. Ahora a ver si funciona. Ok, si pueden ver, ahora me tira invalid login usando el mismo payload, pero esta vez está ejecutando la query de forma parametrizada. Por lo tanto, ya este método de inyección SQL no funciona. Y así de esta manera simple con el ChatGPT montamos un entorno en, no sé, menos de 5 minutos, de 6 minutos, y pudimos testear un payload de SQL Injection bastante básico. Así que nada, hasta aquí este video, fue bastante cortito. Ya pronto voy a volver con todo, así que nos vemos pronto.